Claro, claro, sí, así es. Se trata de los bombos de los manifestantes, algo que ya es tradicional en Mendoza, cuando el gobernador inicia las sesiones ordinarias de la legislatura provincial, que suele ser obligatoriamente el primer día de mayo, los primeros de mayo, se reúnen militantes políticos y sociales de organizaciones diversas, partidos y también otro tipo de estructuras que manifiestan su desacuerdo con las políticas públicas. El caso del gobernador Cornejo, hoy haciendo la apertura del segundo año de sesiones ordinarias que coinciden con su gobierno, no es diferente a lo que ha ocurrido en estos últimos años largos de la democracia aquí en nuestra provincia. Pero ¿sabés qué? Me quiero detener en un hecho que no es menor. Hace minutos nada más, cuando estábamos preparando todo para filmar nuestro programa Latinocracia Noticias, veíamos en Canal 9 Televida que se hacía una entrevista larga, de 5 o 7 minutos en el noticiero, minutos antes del mensaje del gobernador aquí en la legislatura provincial, con un conjunto de presumibles ciudadanos venezolanos que habitan Mendoza y que aprovechaban para quejarse de la situación en torno al gobierno de Nicolás Maduro, y que, bien sabemos, hoy sufre una operación más que descarada de la embajada norteamericana, de la CIA, como ocurrió en su momento en Siria y como algunos tememos pueda pasar en otros países del mundo, cuando ya los golpes de Estado pasaron de moda, cuando es más fácil la dominación a través de los medios masivos de comunicación y con fuerzas paramilitares, parapoliciales, con aquellos que por un par de mangos se prestan a los designios del imperio y lo que quieren es volver a recuperar para las manos de los gobiernos conservadores esas fuentes de riquezas que arrancan con el petróleo y tanto más en la queridísima Venezuela, que hizo tanto por su pueblo desde la llegada del gran Hugo Chávez. ¿Cómo andás? Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué gusto verte? ¿Bien? Igualmente. Bien. Bueno. Hola, ¿cómo va? Y yo mirando, mira, justamente saluda Horacio en nombre de la casa, ¿eh? Y vos decís, ¿qué casa? ¿Cómo si tienen que salir para entrar a la Latinocracia? Estamos en la primera cuadra de Peatonal con Horacio, que es un hombre del derecho de muchísimos años, que se jubiló como camarista, ¿no es Sí, cierto? señor. Como ¿Me camarista expreso penal. bien? Camarista Bárbaro, penal, sí, bárbaro, sí. bien. Y sabés que el día viernes nos encontramos con Horacio porque se lanzó en Mendoza y en todo el país un foro por la libertad y la democracia. La terminología que pensamos que no íbamos a utilizar más, tenemos que recuperar, nos tenemos que volver a embanderar con la libertad y con la democracia, porque está en duda en buena medida en el país, ¿no? Sí, me parece que sí. Hay en los hechos una degradación del Estado de Derecho, me parece, que observan muchos, por presuntas o expresas violaciones a formas de actuación política. Me parece que vuelve a ser la política una actividad peligrosa para muchas personas y lo que no puede ser nunca en democracia. Entonces hay un contrasentido muy importante que me parece que es para discutirlo y para razonarlo y para ver qué pasa con la política, ¿no? Seguro, claro, y además, bueno, viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a recabar información en torno a la detención por demás polémica y como mínimo criticable de Milagro Sala, pero también de Nélida Rojas. Y Horacio, en su condición de abogado de Nélida, aunque sin matrícula, junto con Alfredo Guevara, bueno, teníamos también ganas de tener una primera mirada tuya, tomando en cuenta que ya ha pasado un tiempo de su detención y que ya se van poniendo fundamentalmente de forma mediática las piezas en cada uno de los cuadritos, ¿no? Sí, bueno, sí, justamente. Yo sin matrícula, por afuera, ayudando, colaborando en la defensa, junto con Alfredo Guevara y otros abogados. Desde afuera porque eso, al no tener matrícula no puedo ser abogado formal. Y además porque soy integrante del Comité por la Libertad de Milagro Sala hace ya un año, desde mayo del año pasado. Y además como integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales, un organismo de derechos humanos,
que interviene en casos donde los derechos humanos son vulnerados, o por lo menos en protección y estímulo del respeto a los derechos humanos. Bien. En esas condiciones estoy. Caminamos y charlamos con Horacio. ¿Hay causa, Horacio? Sí, hay causa, claro que sí, y con la consecuencia más grave que tiene una causa, que es la privación de libertad de las personas, ¿no? Causa en ese sentido. Ahora, llama la atención la privación de la libertad, porque más de una oportunidad Nélida Rojas se puso a disposición de la justicia, ¿no? Sí, justamente, siempre estuvo a disposición. Nunca pudo pensar alguien razonablemente que iba a eludir la acción de la justicia, porque estuvo inmediatamente después de las denuncias producidas a raíz del programa de La Nata en televisión. Se enteró ella y personas que están ligadas a ella, se presentaron a la fiscalía que estaba actuando, que ya había hecho declaraciones en la radio, era un tema conocido. Se presentó en el mes de noviembre, en los primeros días del mes de noviembre, a ponerse a disposición y a declarar, justamente, a defenderse de eso que parecían delitos gravísimos por cómo los había tomado el periodista aquel en septiembre, octubre de ese año, y por cómo aparecía ante los denunciantes. Acá se produce un problema de vulnerables contra vulnerables en gran medida. Es decir, se convenció a personas que integraban la Tupac Amaru, que tenían voluntad, interés lógico en tener una vivienda. Se produjeron hechos que convertidos en hechos delictivos en forma totalmente arbitraria. Yo te digo solamente dos palabras. Las denuncias son prácticamente iguales, de 80 personas aproximadamente, al mismo tiempo, comunicadas entre ellos, entre las personas, convencidas de que ahí había algo que había que denunciar a raíz de aquel programa, y consistía en que les habían dicho personas de la Tupac Amaru, de la organización Tupac Amaru, que si no cumplían con las obligaciones que tenían de aportes mensuales, concurrir a marchas políticas, trabajar en los barrios 8 horas mensuales, esas eran obligaciones. Ahora, si no hacían eso, quedarían fuera de la organización. Pero ¿qué pasaba antes de eso? Que todas esas personas estaban comprometidas a esas funciones. Claro, habían dicho que sí. Habían dicho que sí, por eso entraban. Por eso entraban con ese interés. Por eso existía la organización, y existe, ¿no? Existe la organización. Para eso era la organización. Para eso era, claro, para construcción de viviendas, pero a través de un medio, una organización de tipo político, porque, bueno, por las características de la Tupac Amaru, ¿no? Político, es una organización política que se adhirió en buena medida y en parte al gobierno anterior, los gobiernos kirchneristas, que colaboraron con ellos en el aporte de fondos para hacer viviendas. Así es como hoy más de 1000 personas viven en viviendas construidas por la Tupac, ¿no? Bueno, eso se consideró extorsión por la fiscal, en un delirio jurídico, porque ese es un delito gravísimo que tiene pena mínima de 5 años. Es uno de los estándares a tener en cuenta para ver en qué cabe una conducta humana, en qué tipo penal cabe. Acá se consideró extorsión cuando la extorsión implica quebrar la voluntad de una persona para obligarla a ciertas actividades o entrega de dinero que no quiere realizar bajo alguna amenaza. Claro, no quiere realizarla, pero con esa amenaza es quebrada la voluntad de la presunta víctima y entonces accede. Pero esto no tiene ninguna relación con lo que ha pasado acá. Seguro. Ninguna de estas personas fue quebrada en su voluntad. Claro, y además convengamos que la causa comenzó en los tribunales de Clarín, Canal 13 y todo aquello, donde se sienta y pontifica una vez por semana Jorge La Nata. Y esto también lo quiero señalar porque lamentablemente pareciera que la justicia arranca justamente en el mismo Multimedios, que suele decir unos días antes hasta qué va a hacer la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, en eso y en tantas cosas, ¿no? Pero yo creo que para
entender un poco más el fondo político de esto, no tenemos que remitirnos a gente como la Nata, que trabaja de un día para el otro, Sí, para un gobierno. y que son operadores, ¿no? Operadores de un grupo político, un grupo económico, hoy circunstancialmente Clarín, pero mañana puede ser otro. Claro, es cierto. fin, lamentablemente es cierto. Es que sí. Es así, parece es que el no mejor duda. postor, ¿no? Hay épocas Claro. en que ha actuado como contrariando otros intereses, aparentemente, gente sin ninguna coherencia ideológica, Claro, me parece a mí. claro. Esto tiene una historia anterior, es por qué el Poder Judicial se puede convertir en un instrumento de persecución política. Esto no se hace de un día para el otro, no podemos entender que una fiscal esté promovida por el gobernador para hacer tales actividades, no, el Poder Judicial en sí mismo tiene una matriz histórica de más de 100 años y lo ha demostrado en los hechos. Es un caso paradigmático de acción política de un Poder Judicial que dice no intervenir en la política. Alto perfil conservador, por otra parte, que lleva justamente a permitir, avalar e instrumentar este tipo de prácticas, ¿no? No solamente conservador, que podría ser un lineamiento ideológico en la sociedad, ha sido antidemocrático, porque ha funcionado desde que hay golpes militares, avalando los golpes militares. Así empezó en el año 30 con Uriburu. La Corte de la Nación doctrinariamente dijo que ese era un acto que formaba parte del Estado de Derecho por el principio de efectividad. Claro, por las armas, tenían el poder real las Fuerzas Armadas, entonces eso ya era válido para considerarlo un poder dentro de un Estado de Derecho que vaya a saber qué significa. A partir de ahí, el Poder Judicial fue el único poder que continuó interviniendo en circunstancias aparentemente normales. Nosotros, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo no existían en los golpes militares. El Poder Judicial siguió actuando como si fuera normal. Alejados. Y en democracia vemos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo actuando políticamente. Se expresan más o menos, a veces quisiéramos que más, pero se expresan. El Poder Judicial no interviene en esa discusión política. Aparentemente. No, claro, ¿no? Es que expresamente no interviene. Claro, expresa en discurso político, que debe ser la defensa de la Constitución, debe expresar el para qué, el por qué del Poder Judicial. Tiene una función constitucional de control de los otros poderes, de resguardo último de las garantías individuales de las personas. Es el último intérprete de la Constitución Nacional. ¿Cómo puede ser que funcione un Poder Judicial en dictadura cuando no hay Constitución? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Ahí está. Claro. Y eso ha venido a ser aclarado. Yo digo esto porque me parece esencial y demuestra esto. En el año 85 el Código Penal fue reformado y a partir de ese año hay penas asimiladas a los traidores a la patria. En grado de tentativa, es decir, no la prisión perpetua, pero sí penas muy graves, a personas, funcionarios, fiscales, jueces, funcionarios de jerarquía, que continúen en sus funciones cuando hay un golpe militar. Hoy es un delito gravísimo. Entonces, lo que antes era tomado como algo natural en la función judicial, hoy es este delito. Eso indica el contrasentido de que el Poder Judicial continúe funcionando en una dictadura. ¿Y cuáles son, a tu criterio, las valoraciones político-ideológicas que hay detrás de la detención de Nérida Rojas, de Milagro Sala, la estigmatización de la Túpac Amaru, que por otra parte rompió varios negocios inmobiliarios porque hacían casas con un valor muy muy bajo y fundamentalmente para aquellos que más lo necesitan, ¿no? Sí, bueno, esto último primero, ¿no? Porque es un elemento que está jugando un papel muy importante en las sombras y realmente ha sido explicado hace poco por funcionarios especializados en departamentos de la ciudad, de la provincia de Mendoza. El precio que tiene una casa construida por la Túpac es de 350.000 pesos aproximadamente. Si lo hace una empresa privada, es de 750, 800 o más. Esto ya es un dato a tener en cuenta. Muy importante, ¿no? Es muy importante porque desde el gobierno nacional se ha interrumpido el aporte de capitales para la construcción de viviendas en esta forma en que lo hacía la Túpac y se abre el juego a empresas, sean nacionales o provinciales. Bueno, eso habrá que ver cómo funciona de aquí en más, ¿cierto? Eso en lo económico, pero en lo político más inmediato y en lo que puede haber estado involucrada la señora fiscal que está actuando y otros funcionarios,
es esa idea de qué es la política. Porque ¿qué consecuencia tiene para las personalidades del Poder Judicial esta ajenidad a la vida política del país? ¿Qué significa la política para estas personas? Empezó a ser algo peligroso. Algo peligroso. La política en los hechos significó golpes de Estado, por ejemplo. Por actividades políticas venían en salvación de la República golpes de Estado. Fuerzas Armadas y poderes civiles que controlaban o estimulaban a las Fuerzas Armadas. Además, ¿qué provoca la política en democracia? Movilizaciones. Peligrosas, entre comillas, porque son expresiones populares que se desmadran a veces. La participación, nada más y nada menos. Participación. ¿No? El uso en serio del instrumento que nos permite a todos tener algún plano de igualdad, que es el de la propia democracia, ¿no? La propia democracia que no consiste solamente en ir a votar, sin duda, sino en participar lo más posible. Me parece que la democracia más desarrollada es la que tiene a sus personas, a su pueblo interviniendo. Seguro, claro. Interviniendo, solicitando, y resolviendo problemas, así es. Proponiendo soluciones a través de los partidos políticos. Bien. Esas cosas se vuelven actividades peligrosas, sobre todo cuando hay una actividad política de una agrupación social y de trabajo que no tiene ninguna relación con el gobierno actual y entonces su actuación se presume delictiva. Y suena una alarma muy cortita aquí hoy, otra paradoja más que subraya el discurso de la charla del intercambio de ideas con Horacio, porque claro, nos preocupa en que la justicia, o mejor dicho, una parte del Poder Judicial se entrometa del modo que lo hace, nada más y nada menos que también en lo político, y además en un año electoral, porque toda esta información, buena parte del Poder Judicial la tiene desde hace tiempo, ¿no? Sí, justamente, sí, ese es otro detalle. Esta presentación de Nélida Rojas y su familia en el mes de noviembre para estar a derecho, para hacer sus declaraciones, durante 5 meses es ignorada esta voluntad de presentación. De golpe, en el término de 4 días, porque 4 días antes había estado el defensor en su momento, el doctor López, con la fiscal, con personal de la fiscalía, y no había ninguna novedad en cuanto a que se presentara o no. Esa era la idea, que se presentara para hacer sus manifestaciones. De golpe decidieron detener a todas estas personas, a 4 personas en principio. Terminaron imputando a más de 30 personas por asociación ilícita, de golpe, y deteniéndolas sin hacer caso a la voluntad de presentación. Pensar que más de 30 personas de cooperativas de trabajo, presidentes de cooperativas, se ponen de acuerdo para cometer delitos, se hace solamente con un prejuicio racial, prejuicio clasista y una política considerada enemiga. Solamente así se puede entender esa calificación de asociación ilícita. Porque en definitiva lo que se ha puesto en duda es el statu quo de una democracia de baja intensidad que se pretendió durante 12 años por lo menos profundizar y que ahora ha vuelto lamentablemente a ese rescoldo chiquitito, bajito, aunque se sienten bombos porque hay una manifestación en la puerta de la legislatura mientras el gobernador en estos minutos está abriendo el periodo ordinario de sesiones. Gracias, Horacio, por venir un 1 de mayo aquí a la Peatonal y por acompañarnos. Eso, qué lindo. Igualmente, trabajando el 1 de mayo. Gracias por estar. Muchas gracias. Día del laborador, del trabajador. Sí, señor, igualmente. Feliz día. Que esté muy bien. Feliz día. Feliz día, Javier.